Si tenés piña y aguacate en la casa, no prepares nada todavía, porque esta ensalada puede convertirse en tu nueva favorita desde el primer bocado. Inicio esta exquisita ensalada con una piña madura. Primero la lavo muy bien, le retiro toda la cáscara y también esos punticos negros que suelen quedar por fuera. Después la corto en rodajas y tomo 3, que son las que necesito para esta receta. Ahora les retiro el centro o corazón y las corto en cubos pequeños. Y vea pues, una cosa que me gusta mucho de esta receta es que vamos a utilizar la piña completamente natural. Nada de cocinarla ni agregarle azúcar. Así conserva toda su jugosidad y ese sabor fresco tan rico. Y ya que estamos comenzando, quiero preguntarles algo. ¿Vos cómo preferís la piña en las ensaladas? ¿Completamente natural o ligeramente cocinada? Cuéntenmelo en los comentarios porque me encanta leer sus respuestas. Dicen que en el cielo hay un lugar especial para los que se suscriben al canal Qué Rico Recetas. Es un lugar con aguacates infinitos que nunca se ponen negros. Si quiere asegurar su entrada a ese paraíso, empiece por darle clic al botón rojo de aquí abajo. Hágale que el que siembra suscripciones cosecha bendiciones. Ahora pongo a cocinar durante 5 minutos media taza de maíz dulce. Este paso es muy sencillo y vale completamente la pena, aunque si vos querés ahorrar tiempo, también puedes utilizar maíz en conserva. Uso ahora media cebolla de huevo blanca, la limpio muy bien y luego la corto muy finamente. Muchas personas piensan que la cebolla y la fruta no combinan, pero vea pues, aquí ocurre exactamente lo contrario. La cebolla blanca aporta frescura y un sabor suave que ayuda a equilibrar el dulzor de la piña y del maíz. ¿Vos sos de los que disfrutan la cebolla en las ensaladas o prefieres dejarla sin cebolla? Ahora tomo medio aguacate maduro pero firme. Esto es muy importante porque queremos que conserve su forma dentro de la ensalada. Le retiro la cáscara y luego lo corto en cubos medianos. Y aprovecho para preguntarles otra cosa. ¿Vos cómo preferís comer el aguacate? ¿En ensaladas, acompañado de arroz o simplemente con un poquito de sal? Los leo porque sé que este ingrediente tiene muchísimos seguidores. Se antojan de la ensalada, le dan guardar al video y ni un muchas gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas cuadrando luces y editando para que ustedes vean todo perfecto. Un poquito de cariño en esos mensajes nos ayuda a seguir adelante con este canal de ensaladas. Ahora utilizo un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este ya lo tenía previamente seleccionado y bien lavado. Lo corto muy finamente para que se distribuya por toda la ensalada. Llegó entonces la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la piña natural, el aguacate, la cebolla blanca, el maíz dulce y el cilantro fresco. Ahora voy directamente con el aderezo. Agrego el jugo de un limón recién exprimido. Después incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Luego añado una cucharada de miel de abejas. Finalmente agrego una pizca de sal. Ahora con una cuchara grande mezclo todo muy bien, asegurándome que el aderezo cubra completamente cada ingrediente. Yo recomiendo servirla bien fresca. Queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes asadas, mariscos o incluso para disfrutarla sola como una comida ligera y refrescante. Y bueno pues, llegamos al final de esta receta y ahora quiero saber algo. ¿Te imaginabas que la piña y el aguacate podían combinar tan bien? Si esta receta te gustó, regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con esa persona que siempre está buscando ensaladas diferentes y guárdala para prepararla más adelante. ¿La harías? Déjamelo saber en los comentarios. Compartí esta receta, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir disfrutando juntos de recetas fáciles, frescas y deliciosas. Y recuerden pues, si llegaron hasta aquí, escriban en los comentarios. Yo sí voy a probar esta ensalada. Nos vemos en la próxima receta de Qué Rico Recetas.